Askurukipan takenitaki. Askurukipan yatachiri. Askurukipan takenitaki. Jaltañani, ¿ya? Churuk acá jail asiñani. Hoy vamos a cantar esta canción, es de Los Carcas. Les voy a compartir si no lo he hecho todavía. Dice, Jupa kolila hapuninwa, jupa chuymahanka puninwa, hani puni utkaniti, ukamampi munataha. ¿Ya? Todos enciendan sus micrófonos. Ya, taquini, ¿ya? 2, 3. Jupakoli laja puninwa, jupakchuymahanka puninwa, Ani puni kaniti, ukamampi Ukamampi monata munataha. Jupakoli laja Kupakulila puninwa, hapuninwa jupakchuymahanka Nahanka puninwa Ani puni ukamampi ukamampi taha Yakita Yakipo puni unta Ayanyaki umunas Chawai Kawa sara wehewa Waiwa atidun Dunun tatru kanipuni uti Puti Ukamampi Ampi monata yakiti puti Puni unhata sanyaki Numunas nasibu ti chawai sara Wai wehewa hatawai wa atidun Atun aru tatru kanipuni Anipuni uti Kamampi monata Muy bien, Waliki. Ya les voy a pasar el video para que puedan practicar, ¿sí? Bien, el día de hoy vamos a ver lo que son los animales, ¿ya? Animal en singular, uiwa, ¿ya? Animales, uiwa, naka, ¿ya? En plural, ¿no? A ver, está entrando, vamos a admitir. A ver, tenemos problemas técnicos, no hemos podido pasar el miércoles, hoy día igual casi, pero hemos logrado. Ya, entonces vocabulario primero, después en base a esto vamos a hacer conversaciones, ¿listo? Muy bien, nuevamente, ¿no? Como al igual que los alimentos, ¿no? Entonces vamos a tener algunos animales que son típicos, digamos, que son originarios aquí del lugar y otros que son introducidos, ¿no? Y obviamente igual el nombre no va a tener, ¿ya? Wanku, Conejo. conejo, muy bien. Wanku, conejo. Algo pasado. ¿No? Ya, Wanku, conejo. Ratón, achaco, ¿ya? Achaco va a ser ratón. Jararancu, ¿no? Jararancu, lagarto, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez Jaira Jararancu? Isa Quizá como Jaira apodo, ya Jararancu, ¿no? Entonces, eso se dice a las personas que son flojas, ¿no? O porque están echadas, ¿no? Entonces, los lagartos en las mañanas, 9, 10 de la mañana, salen y se echan de panza, ¿no? Ahí están soleándose, ¿no? Por eso es ese, ¿eh? Jararanco, lagarto. El kirki, que va a ser el armadillo, ¿ya? Kirki, armadillo. Tenemos el famoso puma, ¿no? Que va a ser el chulu. Chulu va a ser puma. El tigre, uturuncu. Uturuncu, el tigre, ¿ya? Rana, aira. Ya, aira, rana. Mono, cusillo. Cusillo, mono. Luego tenemos la vaca, ¿no? Que sería huaca, porque esto es obviamente introducir, ¿no? Huaca. Ahora aquí, toro, orco, huaca. Son dos palabras compuestas. Orco es macho y huaca, lo que hemos dicho, ¿no? Orco, huaca, entonces estamos diciendo toro, ¿ya? Está compuesto. ¿Sí? Luego, el chancho. Chancho tiene varias denominaciones. Aquí hemos puesto dos, ¿no?
Cuchi o cuchi, ¿no? Cuchi o cuchi, ¿no? O también se dice huirajocha. ¿Saben a qué se refiere con huirajocha? ¿Alguien sabe? Yo tenía entendido que en quechua es ¿Ya? señor. ¿Ya? En Aymara también, ¿no? Huirajocha, se dice señor, amo, eso es huirajocha, ¿ya? Entonces, también se le dice al chancho eso, ¿ya? Luego tenemos el gato, ¿no? Pisi, ¿no? Pisi, que sería el gato. Pisi, ¿no? Ahora aquí tenemos la boa, ¿no? Churisiki va a ser la boa. Churisiki, boa. Y víbora así es el asiro, ¿ya? Entonces, tal vez esto es el que hay mucho en nuestra región, ¿no? Entonces, asiro, ¿ya? Luego tenemos el catari, ¿no? Que va a ser la víbora cascabel, ¿no? Catari. Luego tenemos la gaviota, ¿no? Pellua, 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 ¿no? Pellua. Luego, lo que es el mamani, ¿no? En castellano, el gavilán, ¿no? Ese es el mamani, ¿ya? Mamani. Choseca o jucumari va a ser la lechuza. Choseca, jucumari, lechuza. Ahora el sapo va a ser el jampatu. Jampatu. Entonces, Zana, Kaira, sapo, jampatu. ¿Ya? Ahora también tenemos el burro, ¿no? Que va a ser el asno o el calacayo, ¿ya? Calacayo. Esto, por ejemplo, igual son dos palabras compuestas, ¿no? Cala, piedra, cayo, pie, ¿no ve? Calacayo, pie de piedra, ¿ya? Denominación de burro. Oveja. Iwija, ¿no? Iwija, ¿no? Oveja. El perrito, anu, ¿ya? Anu, el perrito. Tenemos la llama, ¿no? Llama, tarua, tarua, ¿sí? Venado, taruja, taruja, venado, ¿sí? Erizo, chapi, chapi así solito es hierba mala, ¿no? Chapi, ¿no? El que te pincha, ¿no? Hierba mala. Camaque es zorro, ¿no? Entonces, chapi, camaque va a ser el erizo. Zorro, camaque, tiula, ¿no? Y alguien decía que hay más de 50 nombres para el zorro, ¿no? Por ejemplo, algunas veces también se le dice, por ejemplo, Antuco, Antonio, Pampano, Lari, ¿no? Entonces tiene algunas otras denominaciones, ¿ya? Pero el más común es Amate o lo que es el Tiula, ¿ya? Entonces, estos dos nombres. Luego tenemos el zorrino, ¿no? Zorrino, Añataya o Añutaya, ¿ya? Añatuya o Añutaya, ¿ya? Entonces puede tener variante aquí. Ese es el zorrino, ¿no? ¿Alguien conoce el zorrino, por ejemplo? Es el perfume perfecto, ¿no? Que pueden tener, ¿no? En el campo. ¿Sí? ¿Alguien utiliza? ¿Alguien conoce? Que en mi ¿Nadie? región hay varios. Quizá. Sí, algunos conocen, ¿no? El oso, el jucumari. Jucumari es el oso, ¿ya? Jucumari. Chiñi, el murciélago. Chiñi, murciélago. Pato, pili o uncalla. Pato, pili o uncalla. El gallo, canca. Canca, gallo. ¿Sí? Canca. La gallina, hualpa. ¿Sí? Hualpa, la gallina. Águila, que sería paca. ¿Sí? Paca. El pájaro en general, jamachi. ¿Ya? Pero cada pájaro tiene su nombre, ¿no? Entonces, pero el nombre general común va a ser jamachi. Luego tenemos el loro, ¿no? Que sería
calla, calla, loro. El pollito, el bebé, chiuchi, chiuchi, ¿no? Esto es, por ejemplo, por su sonido que emiten, ¿no? Los pollitos, chiu, 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 dicen, ¿no? Entonces, chiuchi es el pollo. Tenemos el ñandú, que sería suri, suri, ñandú. Tenemos también el cóndor, que se le dice malcu, o se le dice o fonetizado, kunturi, ¿no? Entonces, mayormente el malcu, ¿ya? Malcu. Tenemos el buitre, que sería siwikara, ¿no? Siwikara, buitre. El perdiz, ¿no? Ahora están criando, ¿no? Es una ave muy interesante, ¿no? Se dice Waiku o Isaka, el nombre común, el más utilizado, el Isaka, ¿ya? El búho, el Juku, ¿sí? Juku. Caballo, ¿no? Caballo fonetizado o caquelo, ¿no? Caquelo, que sería también la denominación de caballo, ¿ya? Aquí tenemos algunos insectos también, ¿ya? Insectos. Hormiga, ¿no? Quisimira o quisimirita, ¿no? Cualquiera. Quisimira o quisimirita sería hormiga. La mariposa, que sería pilpinto, ¿ya? Pilpinto, mariposa. Gusano así de forma general, laco, ¿no? Igual hay varios diferentes tipos de gusano, ¿no? Laco. Caracol, ¿no? Famoso caracol, donde hay en lugares húmedos, ¿no? Churu, ¿sí? Churu. Escarbajo, pancataya o tancatanca, ¿sí? Pancataya o tancatanca. En común, tancatanca, ¿ya? Abeja, mamuraya o tamuraya, ¿ya? Mamuraya o tamuraya va a ser la abeja, ¿ya? El abejorro, el guaironco, ¿sí? Guaironco. Luego, ¿qué más? Araña, ¿no? Cusi. Ahora igual hay diferentes tipos de araña, ¿no? Hanko cusi, ¿no? La arañita blanca, ¿no? Cuando dicen suerte, ¿no? Entonces, hanko es color blanco. Hanko cusi, araña blanca. Chiar cusi, ¿no? Araña negra, ¿no? Entonces, así hay, sí podemos ir distinguiendo los tipos de araña, ¿no? Campo, campo es la tarántula. Campo, tarántula. La mariposa nocturna, ¿no? Cuando sale en mes de octubre, noviembre, ¿no ve? El taparaco, ¿no? Algunos dicen, es de la muerte, dicen, ¿no? Entonces, taparaco, ¿no? El nina, la luciérnaga, ¿sí? Nina, luciérnaga. Hijo, el saltamontes, ¿no? El saltamonte, ¿no? Profe, ¿Sí? al mariposa nocturna, yo he escuchado decir también al maquepe. ¿Está bien dicho así? Ah, sí, es otra denominación. Alma de muerto, ¿no? Epi es bulto, ¿no? Entonces, que carga al muerto más o menos, ¿no? Sí, Ah, está ya, bien. gracias, Yatichiri. Vale que lombriz, lo que es el silco, lombriz, ¿no? Por ejemplo, la lombriz en la noche brilla, ¿no ve? Alumbra, ¿no ve? Como si fuera foco, luz, ¿no ve? Entonces, jugábamos con eso antes en el campo, ¿no? Entonces, en las noches a los autos colocábamos y jugábamos, ¿no? Pareciera que tenía luz los autitos. Lapa, que sería el piojo, ¿no? Lapa, piojo. Cuti, la pulga. Cuti, pulga. El mosquito, el chuspi, ¿no? Es chiquitito, esos son chuspi, ¿no? Y la mosca como tal es el chichillanca. Chichillanca, la mosca. La cucaracha, ¿no? El sipi, ¿no? Cucaracha, sipi.
¿Qué más? Tenemos el grillo, que sería el turuku, grillo, el zancudo, el champari, ¿no? Champari. Esos son algunos insectos. Aquí más tenemos el tábano, que sería el capuri, ¿no? Capuri y el tábano, ¿sí? Ustedes en sus libros van a completar todo esto, ¿ya? Van a escribir. Muy bien. Entonces ya hemos conocido los animales, ¿no? Seguramente han tomado nota, ¿sí? Entonces vamos a hacer algunas conversaciones típicas para poder aprender mucho mejor, ¿ya? Kuna Uyguasa. Kuna Uyguasa. ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué ¿Qué animales? animales? ¿Qué animales? ¿No? Aquí podría completar el pronombre demostrativo. Hayaj, ¿sí? Hayaj. Entonces yo podría decir Hayaj, ¿no? Haya aquel o aquello, ¿no ve? Hayaj Kuna Uyguasa, ¿sí? Kuna, y este sa de pregunta, ¿no ve? Que está cumpliendo esto, ¿no? Hayaj Kuna Uyguasa, ¿no? La respuesta, ukaj, usillua. Ukaj usillua, ¿sí? Ahora aquí en esta pregunta, ¿qué puede variar? Haya el pronombre demostrativo, ¿sí? Nada más, ¿no? Acá, ukaj, kuna uyguasa, ¿no? Kuna uyguasa, ¿no? Listo, pregunta general. Aquí en la respuesta va a cambiar el uka, también pronombre demostrativo, y el nombre del animal, ¿no? Entonces yo podría decir, ukaj pisiwa, ukayaj anua, ¿no ve? Entonces siempre la terminación wa, lo único que va a cambiar es esto y esto, ¿no? Ahora, la otra pregunta que podríamos hacer en base a esto, ¿no? Uka uywaj y kitinkisa. Uka uywaj kitinkisa, ¿no? Entonces yo podría decir uka uywaj nayankiwa, nayankiwa, ¿no? Es de mí. ¿Qué podría cambiar aquí? Uka, nuevamente el pronombre demostrativo. Nada más, aquí también pronombre demostrativo. Luego esto, ¿no? Nayankiwa, Jupankiwa, Hiwasankiwa, ¿no ve? Esto es pronombre personal. Naya, Juma, Jupa, ¿no ve? Pronombre personal. ¿Sí? Amuy-asiti, ¿está claro? Hista yatachiri. Aplicamos estas dos preguntas, ¿ya? Luego Yatichiri, formulamos otros más. Sí, adelante. kachaqa kunama mamaja siren, ¿no? De uyu wasatawa, uyu hiwasaro, uyu kisto, hiwasa alhastano, que uyu wasan, uka wasala, pues estamos esa sirena. Ukunam tasta. Ah, los animales silvestres, dices. Sí, sí, en este caso los animales silvestres, en Huasalaco, y los que son domésticos, uyu. Ah, ya podría ser ese tipo de interpretación. No hay problema, ¿sí? Sí, no escucha, primera vez que me dices, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, dice el compañero de que los animales domésticos, porque todos los animales domésticos, la mayoría, es Uyu. para el tema del sustento de la familia, ¿no? Sí, usted. Entonces, esos serían los uyguas, ¿no? De uygua. Ahora, los animales silvestres, ¿no? Entonces, eso sería sualaco, me has dicho, ¿no? Huasalaco, Huasalaco, Huasalaco. Guasalaco, ¿ya? Podría ser, no sé qué significa exactamente guasalaco, guasa. Huasa es desierto, Ah, desierto sí, sí. campo. Ah, Ah, ya, muy bien, sí, está bien esa interpretación, voy a tomar en cuenta, ¿ya? Guasalaco, sí, ¿Se lo puede escribir, por favor, Yatichiri? claro.
Wasalako. Ya está. Ya, bien, ahora sí, conversaciones con estas dos preguntitas. Emilce, Ukajkuna uywasa. Ukajkuna uywasa. Uka, 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 uwaj, iwisawa. Ya. Uka iwijaj kitinkisa. Kiwa. No escuché, ¿algo más? Uka, uwaj, nayan, kiwa. Ah, ya, Waliki Emilce. A ver, Orlando Quispe. Uka, uka, o kayakuna uywasa. Orlando. Kaya uywa kusilluwa. Ya, uka cosillo kitinkisa. Mono. Uka kusillo nayankiwa. Ya, muy bien. Aquí estoy mejorando, ¿o no? Cusillo me dice, entonces aquí estoy cambiando eso, ¿no? Estoy diciendo uka cusillo, ¿eh? Entonces, en función a la primera respuesta, estoy colocando aquí, ¿ya? Uka cusillo kitingis, ¿no? ¿Ese mono de quién es, no? Si me está diciendo aquí que es mono, ¿ya? A ver, César Augusto, Gilata César. Uka kuna uywasa. Uka pampanoa. Uka pampano kitinkisa. Uka pampananayankio. Ah, ya. Waliki César, a ver. Ingrid. Micrófono, pantalla, sí. Pampano, ¿qué dices? ¿Zorro? Zorro. Ingrid. Ukajkuna uywasa. Uka, pishiwa. Uka pisir kitinkisa. Uka, pishi, hupankiwa. Waliki. Efraín Yawasi, Gilata. Ukajkuna uywasa. Ukajqellwawa. Uka qellwaj kitinkisa. Ukajqellwaj nankiwa. Yam, Waliki. Walter Wanka. Ukajkuna uywasa. Alpacawa. Uka alpachoq kitinkisa. Tatankiwa. Ah, Waliki Gilata Walter. Enrique Chávez. Ukajkuna uywasa. Uka Aparacuba. Ah, uka taparaku kitinkisa. Uka Aymag. Uka Nayankiwa. Ah, ya. Hay algunos animales que no tienen dueño, pero igual les voy a preguntar, igual se inventan, ¿ya? Entonces, obviamente no van a tener dueño, ¿no? Como el zorro, el taparaco, no sé qué más me han dicho, ¿ya? Pero igual para practicar, ¿ya? ¿A quién hemos preguntado? Enrique, ¿no? Vania Cruz. Ukajkuna uywasa. Uka, wankuwa. Uka wanko kitinkisa. Uka, wanku, nayankiwa. Ya, Fred Amador. Ukajkuna uywasa. Ukaj kalakayuwa. Uka kalakayo kitinkisa. Chachila hankiwa. Ah, ya, Waliki. Natalie. Ukajkuna uywasa. Uka hukumariwa. Uka hukumare kitinkisa.
Uka uibaj Jupankiwa. ¿Ya? Noelia, uka kuna uywasa. Ukah anua. Uka ano kitinkisa. Ukah anu nayankiwa. ¿Ya? Waliki, ¿no? Creo que ya, a ver, Noel, a ver, Gloria más, a ver. Uka kuna uywasa kuyaka Gloria. Ukah asnua. Uka asno kitinkisa. Ukah asnuha no asnuwa nayankiwa. Ya, waliki, waliki, ¿sí? Aquí también, ¿no? Se podría colocar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uka, aquí, ¿no? Yo les he preguntado Uka, ¿no? Uka, podrían haber dicho también Aka, ¿no ve? Sí, depende del contexto, ¿ya? ¿Ya? Pronombre demostrativo, ¿no? Aka, Uka, Kaya, Kuri, ¿no? No se van a olvidar, ¿ya? Luego, yo les pregunté, Uka, Kuna, Iwasa, ¿no? Uka, no sé, Pisiwa, ¿no? Uka, Pisig, ¿no? Kitinkisa. Uka, Pisig, Pisi normal y solamente la terminación X. Nayankiwa, Jupankiwa, Tatankiwa, Mamankiwa, ¿no? La terminación siempre va a ser un kiwa, ¿ya? Aquí simplemente cambia el pronombre personal o sujeto, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir Uka, Pisig, Mamahankiwa, ¿no ve? Mama, que es mamá, ¿no ve? Mama, mamaja, mi mamá. Mamahan Kiwa, ¿no? Ahí está, mamá hankiwa, podría decir, ¿no? Yo podría decir, de tu papá es, ¿no? Entonces, tata ma, tu papá, tata mankiwa, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden configurar o pueden cambiar por lo que mejor les parezca, ¿ya? Dependiendo del contexto. ¿Ya? ¿Walekit? ¿Está claro? Muy bien. Ahora, por ejemplo, algunos me han dicho animales domésticos como gato, perro, ¿no? Entonces yo podría preguntar, ¿no? Kuna sutiniza. Kuna sutiniza, ¿no? ¿Cómo se llama el perro? Exactamente, ¿no? Me estoy refiriendo. O también puedes, pues, especificar. Uka anoj kuna sutiniza. O kuna aquí me dice, ¿no? Uka uka pisig kitingisa, ¿no? Acá pisig nayankiwa. Yo podría decir kuna sutiniza directamente o uka pisig kuna sutiniza de forma completa. ¿Ya? La respuesta, ¿no? Acá pisig noche satawa, ¿no? Ahí está el nombre. ¿Ya? Mi gatito se llamaba Noche, por eso lo estoy poniendo, ¿ya? Es el nombre del gato, ¿ya? No es Noche. Si fuera Noche, yo diría aroma, ¿no? Pero como los nombres no se traducen, entonces lo mantengo ahí, ¿ya? ¿No? Entonces aquí el PC también va a cambiar, ¿no? Yo podría decir, aquí he dicho, no, ¿no? Entonces está ahí un error. Aquí PC, entonces cambien, ¿ya? PC pongan aquí. Uka pisig kuna suteniza, ¿no? Uka pisig noche satawa, ¿no? Yo puedo decir, uka anoj kuna suteniza. Uka anoj o aka anoj Marley satawa, ¿no ve? Entonces, colocamos en función a la pregunta y respuesta, ¿no? Muy bien. Otra pregunta más vamos a hacer, ¿no? Hablando de animales domésticos, ¿no? A ver, PC, ¿qué es PC? Gato. Ahora sí, Pisima. Gato. Gato. Tu gato. Kuna saminiza. ¿Qué colores? Pisima, Color. kuna saminiza, ¿no? Entonces podría decir pisijaj chiyarawa, ¿no? Aquí, negro, correcto, ¿no? Pisi, ¿no? Ahora aquí pronombre o sufijo posesivo. Ma, su, ¿no? Kuna saminiza.
Sami. Todavía no hemos visto colores, ¿no? ¿O ya hemos visto? Aniwa. Ya. Todavía no. Janiwa y Chichiri. Ya. Entonces guardamos esta pregunta. Entonces, Pisimaj, aquí me comí la X. Pisimaj kuna saminisa. Pisijaj, ¿no? Mi gato, chiarawa. Chiara es negro, ¿ya? Chiarawa. Entonces aquí puede cambiar el color. Entonces esto todavía no vamos a ver, ¿ya? No sabemos colores todavía. Bien, esta conversación más, esta pregunta más añadimos entonces. Uka pisir kuna sutiniza, ¿no? O aquí también podría decir, ¿no? Aquí me dicen Nayankiwa, ¿no? Uka pisir kitinkisa, ¿no? Me dicen Aka pisir Nayankiwa. Yo podría decir kuna sutiniza o pisimaj también podría decir, ¿no? Aquí podría utilizar también el sufijo posesivo. Uka pisimaj kuna sutiniza. Acá aquí pisijaj también podrían decir con pronombre posesivo. Acá pisijaj, mi gato, ¿no? Se llama noche. ¿Ve? ¿Ya? ¿Walikit? ¿Amuy asiti? ¿Está claro? Ya, hacemos la prueba, solamente tipo, ¿ya? Esta preguntita. A ver, Elizabeth Oquendo. Elizabeth, contesta el teléfono. Ah, está, encendí, ¿ya? Uka anoj kuna sutiniza. Ukano Erniwa. Ah, ya, Erniwa, ¿ya? Pero es Erni, ¿ya? Está bien. Karen Martínez. Uka pisir kuna sutiniza. Ukaj pisija ganela satatua. Satawa. Satawa. Ya, cuando me dices satatua, me estás diciendo, ese gato, canela, me llamo, así me estás diciendo, ¿ya? Entonces, este T es en pronombre demostrativo en primera persona, ¿ya? Entonces, Roman satatua, ¿ya? Ahora, en este caso estamos hablando de como de una tercera persona, ¿no? Del gato, del perro. No somos nosotros, sino es el gato, es el perro. Entonces, no es necesario colocar, ¿no? La letra T, ¿ya? Satawa, tercera persona, ¿ya? Mónica Zapana. Uka anokuna sutiniza. Uka no sutipawa boomerang. ¿Ya? Ukanun sutipaj boomer o boomerang, ¿ya? Walter Wanka, uka pisir kuna sutiniza. Uka pisija naya satawa. Waliki hilata Walter. Ingrid Gomamani. Uka anokuna sutiniza. Uka ano golazo satawa. Ya, Waliki. Noelia, uka pisir kuna sutiniza. Uka pisij copito satawa. Ya, Waliki. No sé qué animales podría haber, solo voy a preguntar, gato y perro, ¿ya? A ver, César Augusto, uka anokuna sutiniza. Uka no peluche no satawa. Ah, Waliki. Orlando Quispe, uka pisir kuna sutiniza. Uka pisir rosendo satawa. Ah, jaque sutiniu. Marta Aquino, uka anokuna sutiniza. Ukano oso satawa. Ah, Waliki. Juliaca Judith, uka pisir kuna sutiniza. Ano peluche satawa. Ya. Florland, uka pisir kuna sutiniza. Ukaj pisije lana satawa. Waliki. Rosa Illanes, uka anokuna sutiniza. Ukano campanit satawa. Waliki. Claudia Pérez, uka pisir kuna sutiniza. Uka pisija oru satawa. Waliki. Sara Kusi, uka anokuna sutiniza.
Anu, ka anu, tercel, suteniwa. Ya. Antonia, calle, uka pisir kuna sutinisa. Uka pis. Marla Satawa. Ya, waliki dina, uka anoh kuna sutinisa. Uka no skipper Satawa. Ah, huasutinikisa. A ver, ¿quién más? Pamela Luna, uka pisir kuna sutinisa. Uka pisig titina Satawa. Ya, waliki, muy bien. ¿Se ha entendido, no ve? ¿Tiene alguna pregunta? No. Y ya, teacher, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, digamos, es el perro de mi amiga y no sé qué se llama? ¿Cómo le digo no se llama o no tiene nombre? Ya. Y esta, anótense muy bien. Esta, lo que vamos a escribir, es para todo, ¿ya? Les preguntan lo que sea, por ejemplo, ¿qué se llama tu amigo? No sé. ¿Cuándo es su cumpleaños de tu chico, chica? No, no sé, ¿no? Entonces, para cualquier tipo de pregunta, cuando no sabemos, eso es Haniu, Hani, ¿no ven? Que es no, Haniu, afirmativo, Haniu, Yatkti. Esto es no sé. No sé, así creo que lo tiene. No sé. ¿Ya? Para cualquier tipo de pregunta, ¿no? ¿Se ha entendido, lo ve? Entonces yo les pregunto, ¿no? Eso es simplemente no sé, pero yo podría especificar. De ese gato su nombre no sé, ¿no ve? Podría especificar. Pero esta pregunta o esta respuesta es de forma general para cualquier tipo de pregunta, ¿no? Yo podría preguntar, ¿cuánto gana tu papá? No sé, ¿no? Podría preguntar, ¿qué se llama el chico de tu hermana? ¿No? No sé. Yo podría preguntar si tu hermana tiene chico, no sé, o sea, va para cualquier tipo de pregunta, ¿sí? ¿Se ha entendido? Gisa. Gisa, Ya, teacher. Walik, muy bien. Ahora aquí, la pregunta o la respuesta específica, digamos, ¿no? ¿Qué se llama qué hemos dicho? Kapisig kuna sutinisa, ¿no? Específicamente, no sé, ¿no? Uka, pisin, sutip, haniu, yatkti. Eso sería de forma específica, ¿sí? Uka pisin sutip haniu yatkti. De ese gato su nombre no sé, ¿ya? Eso sería de forma específica, pero la forma aprenderse rápido, haniu yatkti, no sé, ¿ya? Entonces también podría ser esto, ¿ya? Uka pisin sutip haniu yatkti. De ese gato su nombre no sé, ¿no? Entonces, esto va a cambiar, ¿no? Si yo les pregunto del perrito, uka anon kuna sutinisa, ¿no? Uka anon sutiphaniu yatkti, ¿no? Entonces, para especificar esto, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? ¿Kunay está en acaso tjej? Uliki, ¿puedo decir, tienes gato o perro? Ah, ya. Excelente. Voy a borrar todo esto, ¿sí? O mejor, borro algunos nomás. Entonces, mi gomita. ¿Ya? Humaj, uywa ni tati, Humaj, uywa ni tati. ¿Tú tienes animal? ¿Algún animal? Eso sería, ¿no? ¿Tú tienes algún animal? ¿No? Primera pregunta. Otro, ¿tú tienes gato o tienes perro, tienes no sé qué, ¿no? Humaj, pi, si, ni tati. Segunda pregunta, ¿ya?
Yo podría preguntar de forma directa, ¿tú tienes animales? Uywanitati, ¿tú tienes animales? ¿No? La respuesta sería Hisa, Haniwa, ¿no? La otra pregunta, ¿tú tienes gato? ¿No? Huma pisinitati, ¿no? Entonces, ¿qué va a variar aquí? Yo puedo decir, ¿tú tienes perro? ¿No? Huma anunitati, ¿no? Huma anunitati, huma huacanitati, huma cusilunitati, huma allanitati, huma, ¿no ve? Entonces aquí va a cambiar el nombre. Y aquí, huma uywanitati, dice, ¿tú tienes animal? ¿No? Entonces, la respuesta al primero sería Hisa. Uywanitwa. Hisa, uywanitwa. O podría decir, Haneu uywanikti. Hisa, uywanitwa. Haneu uywanikti. Sí, tengo animal. No tengo animal, ¿no? Aquí también, huma pisinitati, hisa, pisinitwa. Huma pisinitati, haneu pisinikti. ¿No ven? Entonces la respuesta aquí falta uywa, aquí W falta, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Huma pisinitati, hisa pisinitwa. Huma pisinitati, haneu pisinikti. ¿Ya? Aquí simplemente esto lo cambian por el animal. ¿Se ha entendido? Quizá. Ya, a ver, vamos a preguntar. A ver. Amelia Torres. Humaj uywanitati. Hisa. Ya, uywanitwa. Uywanitwa. Ya. A ver, Amelia. Humaj anunitati. Hisa anunitwa. Ya, muy bien. Ingrid. Humaj uywanitati. Hisa uywanitwa. Humaj pisinitati. Hisa kimsi pisinitwa. Ya, muy bien. Por ejemplo, aquí faltaría una pregunta, complemento, ¿no? Si yo pregunto, Humaj uywanitati, entonces me dice, Hisa uywanito. Sí, tengo animal. La otra pregunta sería, Kuna uywanitasa. Kuna uywanitasa, ¿no? El kuna uywanitasa, ¿Qué? ¿no? ¿Qué animal tienes, no? Entonces ahí me dirá, Nayaj, pisinitwa, ¿no? Entonces aquí, Nayaj, pisinitwa, podría decir, Nayaj huacanitwa, Nayaj anunitwa, Nayaj pilpintunitwa, Nayaj, no sé, asirunito, no sé, cualquier animal, ¿no ve? Entonces simplemente cambia aquí. A ver, Marta Quino, Cuyaca, Humaj uywanitati. Nayahani uywanikti. Ah, ya. Entonces ahí terminaría, ¿no? Si me dice que no tiene animal, entonces no vale ya la pena preguntar esto, ¿no ve? Ahí muere, ¿no ve? Armin Mamani, Hilata, Humaj uywanitati. Hisa nayaj uywanitwa. Kuna uywanitasa. Nayaja karwanitwa. Ah, Waliki, Karwani, muy bien. Naya Muy yatichiri. bien. ¿Sí? Naya Chititas. Hortensia. A ver, Cuyaca Hortensia, Humaj uywanitati. Hisa Kuna uywanitasa. Wallpa uywanakanitua. Ah, ya, muy bien. En plural, ¿no? Ahora aquí, por ejemplo, me dicen, ¿no? Kuna uywanitasa, ¿no? Nayaj, podría decir, por ejemplo, tengo 5 perros, ¿no? Pesca. Anu. Nitua, ¿no? Cantidad. Nayaj, pesca, anunito. Yo tengo 5 perros, ¿no ven? O podría decir, como me dijo Hortensia, tengo varios gatos, ¿no? ¿No? Nayaj. Aquí ya no, ¿no? Piscina canitua, ¿no? Piscinaca, plural, nitua, ¿no ve? Nayaj, piscina canitua. Yo tengo gatos.
pero no me está diciendo la cantidad de forma cualitativa, ¿no? O podría decir, como hemos visto hace un momento, naya pisca pisinitua, naya tunca pisinitua, ¿no ve? Entonces, con números, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Vamos ya, Siti? Quizá. Muy bien. Muy bien. Pacalco, algo apachao, ¿ya? Entonces, coro, choro, queparañan, ¿ya? Ahí vamos a quedar hoy. El día lunes, para el día lunes se preparan todo esto, ¿ya? Vamos a hacer ya conversación con todas las preguntas en una. ¿Listo? Walik, Hikisinka. Seguro Hikisinka, ¿ya? Karukama, Yatichiri. Hasta el lunes.